Buenos días, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnóstico por Imágenes por la invitación para hablar acerca de ultrasonido pulmonar en el contexto del simposio ABUM, doctora Ana Bermúdez de Gascué. Me acompaña la doctora Carmen Julia Delgado, médico internista, neumonólogo, intensivista y especialista en ecografía pulmonar, y quien les habla, Elizabeth Hirschaut. Yo soy internista, cardiólogo y especialista en ecocardiografía y ecografía pulmonar. Vamos a realizar 3 charlas coordinadas por la doctora Sandra Pallares. Empezamos con los conceptos básicos y aspectos técnicos, sigue la imagen ecográfica y terminamos con las aplicaciones multidisciplinarias. Hay 2 conceptos básicos que se deben conocer. El primer concepto tiene que ver con la expresión ecográfica de las estructuras del tórax. Y cuando insonamos el tórax, debemos reconocer 3 áreas. Las estructuras superficiales, que van desde la piel hasta el plano muscular. Después le siguen la pleura parietal y pleura visceral, que se van a ver como una única línea hiperecogénica, que es la línea pleural. La tercera área es el espacio subpleural, que contiene habitualmente los pulmones llenos de aire. Y el aire es una barrera acústica, por lo tanto, en esta área vamos a ver artefactos. Pero los artefactos en esta técnica tienen una nomenclatura propia, una explicación física y fisiopatológica y se interpretan. Y ese es el primer concepto básico, que los artefactos tienen interpretación. El segundo concepto básico es la relación aire-agua. El pulmón normal tiene 99% de aire y por lo tanto vamos a ver en el espacio subpleural artefactos. Pero en la medida que el pulmón se enferma, se modifica la relación aire-agua y se modifica la imagen ecográfica. Así tenemos que en el síndrome intersticial, que vemos que predomina el aire y por lo tanto vamos a ver artefactos, pero hay una menor cantidad de aire y una mayor cantidad de líquido y por lo tanto vamos a ver artefactos diferentes. Y en el síndrome de consolidación y derrame pleural, donde predomina el líquido, vamos a ver imágenes reales. De tal manera que estos 2 conceptos básicos, la interpretación de artefactos y la relación aire-agua y su modificación, son los que permitieron a Lichtenstein describir y desarrollar esta técnica tal cual como la conocemos en el día de hoy. En cuanto a los aspectos técnicos, podemos utilizar cualquier equipo, podemos utilizar una variedad de transductores. Los más utilizados son el convexo, el lineal, el sectorial, cada uno con ventajas y desventajas. Fíjense que las estructuras superficiales de la pared torácica se ven con más detalle en el convexo y el lineal. En el sectorial tiene una muy mala resolución, pero vemos la línea pleural y el espacio subpleural, que son las estructuras que nos van a permitir hacer la interpretación ecográfica. El transductor lineal se utiliza sobre todo para detallar la línea pleural y en la población pediátrica. Las modalidades de imagen, la más usada es el modo B, con menos frecuencia el modo M y el Doppler color, y ocasionalmente el Doppler espectral y el Power Doppler. Ahora hay un concepto que señala el doctor Delgado Cidranes, que es el concepto del iceberg pulmonar, donde las modalidades de imagen tradicional nos permiten ver la superficialidad del pulmón y se requieren métodos o modos de imagen más sofisticados para ver la profundidad del pulmón. Sin embargo, estos otros métodos son experimentales y basta con hacer un adecuado modo B para tener la interpretación adecuada de la imagen en la mayor parte de los casos. El transductor lo podemos poner en cualquier parte del tórax, donde se pondría el estetoscopio, pero hay que sistematizar la división del tórax y aunque hay varios modelos, preferimos usar el de 12 regiones, que es un modelo muy usado en la literatura, donde las líneas axilar anterior y posterior dividen el tórax en una región anterior, lateral y posterior, y adicionalmente la línea mamilar las divide en regiones superiores e inferiores, y esto conforma las 6 regiones de cada emitora. La exploración se debe hacer desde la línea paraesternal hasta la línea paravertebral. Sin embargo, en pacientes críticos, es probable que hagamos solamente evaluación anterolateral. La posición del paciente puede ser en sedestación, erecto o decúbito
En sedestación, fíjense en la posición de los brazos. En decúbito, para ver las estructuras laterales, extendemos el brazo en el sentido contrario. La orientación del transductor se hace en sentido longitudinal con la muesca de orientación hacia la cabeza y con un movimiento que se denomina fanning, que es el movimiento del ventilador, de tal manera que debemos buscar la mejor imagen para poder optimizar la interpretación. En cardiología, la orientación del marcador de la pantalla está del lado derecho y teniendo el marcador del lado derecho y la muesca de orientación hacia la cabeza, vamos a ver las estructuras superficiales en la parte superior y las estructuras superiores y craneales en el lado derecho de la pantalla. En las otras técnicas de imagen se utilizan el marcador de la pantalla del lado izquierdo y por lo tanto esta orientación se invierte. Las estructuras superiores y craneales las vamos a ver del lado izquierdo de la pantalla. Una vez realizado el abordaje longitudinal, podemos hacer un abordaje transversal para detallar un poco más la línea pleural. La colocación del transductor tiene dos opciones. La primera es utilizar puntos predefinidos, como por ejemplo los blue points del modelo de Lichtenstein. Sin embargo, preferimos usar la técnica del deslizamiento, donde recorremos los espacios intercostales de cada una de las regiones para no obviar ningún área del tórax. El preset debe ser pulmonar. Si no se dispone, podemos usar el de abdomen o cardíaco, tomando en cuenta la ubicación del foco, que debe colocarse a nivel de la línea pleural, disminuir la profundidad y eliminar los filtros y armónicos. En cuanto a la sonotopografía, cuando evaluamos las regiones anteriores limitadas por la línea axilar anterior y divididas por la línea mamilar, la región anterosuperior vamos a evaluar los lóbulos superiores y en la región anteroinferior el lóbulo medio del lado derecho y la língula del lado izquierdo. Cuando evaluamos la región lateral enmarcada entre la línea axilar posterior y la línea axilar anterior, vamos a ver que en la región laterosuperior vemos el lóbulo superior y una pequeña porción del segmento apical del lóbulo inferior, que es el B6. Mientras que en las regiones lateroinferiores vemos los lóbulos inferiores. Y en las regiones posteriores, que está marcada entre la línea axilar posterior y la paravertebral, dividida por la línea subescapular, vamos a ver en las regiones superiores los lóbulos superiores y el segmento apical de los lóbulos inferiores, B6. Mientras que en la región posterior-inferior vemos los lóbulos inferiores. Hay dos tipos de estudios que se pueden hacer en ecografía pulmonar. La ecografía dirigida o enfocada, que se hace en situación de emergencia, es para responder preguntas dirigidas y no requiere la cooperación del paciente. Y tenemos el estudio completo. Tiene por objeto hacer el diagnóstico de la patología pleuropulmonar, se examinan todas las áreas y requiere la cooperación del paciente. Las ventajas de este método: se puede hacer en cualquier paciente, en cualquier ambiente, a la cabecera, no lleva radiación, no es invasivo, es un estudio económico con un basamento científico sólido. Requiere poco tiempo para realizarlo, poco tiempo para entrenarse, una variabilidad inter e intraobservador menor del 5% y es reproducible. Las desventajas: algunos hablan de la obesidad, sin embargo la obesidad no es limitación para ver las ventanas pulmonares. Grandes curas en el tórax sí, o la presencia de lesiones centrales que no tocan la pleura no se van a ver por este método, o la presencia de aire que se interpone entre el pulmón y el transductor también limita la visualización con esta técnica. Otra de las desventajas, pero que es común a diferentes técnicas, es que vamos a ver patrones y para hacer el diagnóstico definitivo debemos hacer la correlación clínica. Esta técnica es operador dependiente, así como muchas otras técnicas radiológicas, y puede ser transmisor de enfermedades. Pasamos entonces a la imagen ecográfica, en la cual debemos reconocer 5 patrones. Cada uno de estos patrones tiene una proporción de aire y líquido determinada
y esto nos va a dar signos ecográficos determinados. Aquellos patrones en los cuales predomina el aire, veremos artefactos. Aquellos en los cuales predomina el líquido, veremos imágenes reales. Y con eso pasamos a la segunda charla.